10:50 minutos, 10:50 minutos. Bueno, aquí está con nosotros Henry Ebrard. Eury Cabral, ¿también él era corecato contigo? No, Henry Ebrard no, porque él es extranjero, yo no sé. Eury, me tienen un piquete, me quieren sacar la gente del PRM. Cristian Encarnación, diputado, un gran líder, es el candidato a alcalde en Los Alcarrizos del PRM. Señores, no sofoquen a un excelente diputado. Bueno, señores, Henry, dejen vivir a hoy, no lo uno de los líderes de Los Alcarrizos. Henry. El economista que canta. Ok, pero vamos a hablar de los dólares. Sí, de la decisión del Banco Central en el día de la supuesta sequía de dólares. ¿Había sequía de dólares? ¿Cómo ves esta decisión del Banco Central? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. No, mira, yo pienso que fue muy atinada la comunicación del gobierno del Banco Central, porque la materia cambiaria puede ser muy volátil. Entonces, cuando hay comentarios, si no hay una respuesta a los comentarios, pues se puede dar pie a se genera tensión, nerviosismo. Exactamente. Mira, la realidad es que como para cualquier bien o servicio hay que ver esa oferta y demanda. Okay. Y la realidad es que con eso devolver la tranquilidad a todo el mundo. Primero, mira, si vemos lo que ha pasado con el tipo de cambio en el último año, es mucha tranquilidad. Claro, ha estado estable permanentemente. Claro, la devaluación los últimos 12 meses apenas supera $1. Estamos hablando de más o menos 2% de devaluación. De hecho, es importante subrayar que es un caso casi excepcional en Latinoamérica este año, que ver la situación ante países como Colombia, Venezuela está en otra liga, ¿no? O sea, es un desastre Perú, terrible. Perú, Chile, Brasil, que eso Perú está afectando. Ha tenido estabilidad también. ¿No? Perú ha tenido estabilidad. Sí, pero la devaluación ha sido mucho mayor. Sí, ahí tú estás hablando, en el caso de Brasil, devaluación de 30-40% en los últimos 12 meses. Dice que hemos tenido estabilidad en la tasa. Sí, ha habido, pero lo que no queda claro, si el tener que inyectar los dólares es para apaciguar los comentarios o realmente los comentarios vinieron por una escasez real. Mira, si vemos el calendario, a mí me llama mucho la atención que las declaraciones de nuestro amigo Víctor Castro, que es un pasado presidente de la Asociación de Empresas y del presidente actual de Herrera, ¿okay? Sí, de que eso coincida con Semana Santa. A lo mejor por el tema de Semana Santa algunas cosas se hayan complicado por la logística de Semana Santa. Ahora, hay una sobreabundancia de dólares. Nunca habían entrado tantos dólares en la economía dominicana. Además, las reservas netas del Banco Central tienen 5.000 millones. Sí, está a un nivel histórico. O sea, nunca ha habido más de 5.000 millones de dólares de reservas aquí en el Banco Central. Y más que la Semana Santa, ¿crees que la campaña estará influyendo en esto, tomando en cuenta el rol que está jugando Víctor Castro? Bueno, yo voy a asumir que cuando él hizo esta declaración no estaba declarando como candidato, sino como empresario. Y sabemos que Víctor Castro es una persona sumamente seria, lo conocemos, y creo que todo el mundo le reconoce eso. Ahora, yo creo que la respuesta fue atinada. Primero hubo una respuesta, y en esta materia a veces tiene más resultado el comunicado que las mismas acciones que se toman. Pero cuando además de la comunicación hay efectivamente la capacidad concreta de decir, mira, si hay más de 5.000 millones de dólares de reservas, poner 100 millones o 200 millones de dólares a disposición del mercado de manera paulatina, demuestra que realmente ahí no pasa absolutamente nada. Pero realmente la banca estaba restringiendo la compra, incluso para montos pequeños. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia de una empresa. Había que pautarlo previo. Es decir, te estoy hablando de montos de menos de $1 millón. Había que pautarlo previo. Algo que también quiero que nos comente ahorita es sobre la utilización de los intermediarios financieros del Ministerio de Hacienda para colocar bonos en pesos. Es decir, eso. Pero creo que tenemos a Víctor. Lo estamos localizando. Lo estamos localizando. Por ejemplo, esta metodología no era común anteriormente, es decir, el Banco Central sí, pero pues, por ejemplo, ahora vemos al Ministerio de Hacienda a través de los intermediarios financieros colocando bonos. Es una política de reducción del circulante donde el gobierno está tratando de
de poner menos disponibilidad a la por banca cierto, para evitar esa el aumento. decisión hace más feliz al fondo que la de los certificados del Banco Central. Pero Así bueno, es. adelante. Bueno, sí, porque nos Así es. endeudamos la moneda propia. Le gusta más al fondo. No, Así de hecho, si se ve todas las recomendaciones, Ahí, los últimos informes que salieron sobre la economía dominicana, había esas recomendaciones de Claro. tratar de captar más deuda a nivel local que a Sí. nivel internacional, que eso a su vez le resta un poquito de presión sobre el tipo de cambio. Bueno, está Víctor Castro aquí en la línea. Víctor Castro, Buenos días, Julio. Buenos días, hermano. bueno, usted nunca ha sido hombre de declaraciones politiqueras y aunque esté en campaña, usted sobre todo es un empresario y apuesta a la estabilidad del país. Así es, Julio, así es. Sí, Nosotros siempre que vamos a hacer una declaración tratamos de investigar los hechos sí. antes de emitir cualquier juicio. Lo hacemos de manera responsable. Entonces, ¿cuál es la situación, Víctor? Y después de la medida, ¿apoya la medida del Banco Central? No, lo primero, Julio, saludar la reacción del Banco Central, de su gobernador, que ayer yo supe que temprano convocó a la ABA para una reunión y hablar sobre el tema. Así es. Y nosotros emitimos un juicio no desde nuestro palco de candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, que ustedes no han tenido todavía la gentileza de invitarme. Te vamos a invitar, no te Yo- preocupes. Yo quiero que escuchen las Ok. propuestas que yo voy a hacer respecto Ok. a lo que va a ser nuestra propuesta de candidatura. Yo Ok. quiero que- Está en la agenda de Helen. Helen, ya está en la lista de Helen, no te preocupes. pero fíjate, ¿Y a qué posición respecto a va, este Víctor? tema, Senador todo el por la mundo provincia. sabe. No, yo no- Lo que pasa es que nosotros desde el sector empresarial siempre hicimos Yolanda. denuncias y propuestas responsables. La Ahora esto carita no de- fue una denuncia, esto fue una alerta sobre una situación que está viviendo todo el sector productivo de República Dominicana. Lo que pasa es que no todo el mundo se la juega, nadie quiere decir las cosas porque tienen miedo a retaliación. Pero todo el Víctor. que importa en este país, todo Sí. el que importa en este país sabe que en el último año, te puedo hablar de más 14 meses, cada vez que tú vas a salir a buscar dólares para pagar facturas de importaciones, tú tienes que te ponen en una lista de espera. Y esa lista de espera puede pasar 24 horas como puede durar 10 días. Y eso de verdad que ha estado pasando. La intervención del Banco Central, yo la saludo, me parece que es atinada, pero esta reacción del Banco Central es correcta, que se haya hecho esa inyección, la denuncia fue responsable y es cierta, y todos los empresarios con los que yo hablo me lo dicen, pero no todos están dispuestos a decirlo públicamente. Una cosa, Víctor, ¿ustedes habían hecho solicitud o esa alerta internamente en el Banco Central? Porque una cosa es responsabilidad para hacer una denuncia, pero otro es cuidar el efecto que tiene una declaración de ese tipo en el mercado cambiario, que es algo que aún uno, sin ser economista, sabe que pesa mucho. Marilena, Sí. el Banco Central tiene su propia cuerpo de investigación. Ellos saben lo que está pasando en el mercado. Nosotros tenemos una responsabilidad y es de cuidar el sector productivo, que no haya estrés. Cada vez que nosotros nos atrasamos con un día a un suplidor internacional, nosotros le sufrimos. Y el país también sufre, porque Claro. Es cuando tú le cierto. explicas, cuando tú le explicas a un suplidor mío, por ejemplo, que yo tengo en Holanda, y yo le digo que no hay divisa, que no hay dólares, él no entiende eso. De No, verdad, pero mi no pregunta entiende. es, Bueno, si ustedes tienen un contacto en el Banco Central, si no hicieron un intento primero antes de hacer la denuncia a través de los medios. Es mi pregunta pura y simple, ¿sí o no? Es que es en la banca Marilena, privada uno, donde... Olí, es a él que yo le está estoy en el sector preguntando. empresarial, y en el sector empresarial, todos los miembros de la Junta Monetaria, por ejemplo, si tú te das cuenta, son empresarios. Sí. Y uno se junta a tomarse una copa de vino, a conversar sobre algunos temas, y estas cosas fluyen. No, Bueno, pero eso no es una denuncia formal. Ok. Todo el mundo sabe Pues, que en el mercado te ponen Víctor. una lista de espera, menos que no sea para tú comprar Don Víctor, dólares y pagar una tarjeta de crédito. usted va como candidato a senador de la provincia de Santo Domingo. Sí. Y me encantaría como confrontar mis propuestas con Cristina Lizardo, con Juan Ubiere, porque yo quiero participar en
en este torneo para discutir sobre propuestas de desarrollo para mi país. ¿Cómo no? Pues lo invitamos. Gracias, don Víctor. Gracias. Víctor Gracias a Castro, ustedes. el presidente de la Asociación de Industrias por la Alianza por la Democracia, el mismo partido de De Carlos Minú, el mismo de Minú. Evers. Entonces, Carlos de Peña. hay otro tema. Bueno, Sí, hay otro tema, excúsanos, hay otro tema preocupante o que se ha expuesto varias veces, que es el de la deuda pública consolidada. Y entonces esto es un elemento de preocupación cuando se habla de un 48% del PIB. ¿Qué tú piensas sobre el tema este de la deuda? O sea, nuevamente, mira, hay dos formas de analizar el tema de la deuda. Uno es medir el stock de la deuda, o sea, el total de la deuda, expresado como porcentajes del PIB. Que es ahí donde se dice, mira... la deuda pública. La deuda pública como o sea, porcentaje del PIB. Interna y externa, como porcentaje del 47%. Sí. Que esa es una forma de verlo. Tú estás en esta zona, vamos a decir que no es una situación alarmante. Más puede preocupar, y eso debe ser un tema inclusive cuando se discuta el pacto fiscal después de las elecciones, es cuánto es el servicio de la deuda, o sea, el peso que representa el pago de capital y de intereses sobre los ingresos del Estado. Eso es lo preocupante. Esa es la parte preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque le resta posibilidad a cualquier gobierno de hacer política pública. Cuando tú te estás dedicando cerca del 40%, un poquito menos ahora, un 38% de los ingresos del Estado para el servicio de la deuda, quiere decir que, mira, antes de empezar el año, tú te quedas con nada más 62% para trabajar, hacer política social, para todo. Esto habría que poder llevarlo a un nivel inferior al 30%, donde estuvo tradicionalmente, pero antes de la gran... ¿Cómo se puede lograr eso, Henry? Hay la forma odiosa, obviamente, que subir la presión, la presión tributaria. Eso es muy difícil, es muy complicado. Además es procesual. Otra forma es de reorganizar el gasto. Es muy fácil decirlo aquí en el micrófono. De que se puede hacer obviamente. Otro es algo que funcionó bien el año pasado, que es haber logrado cierta renegociación o reorganización de la deuda, que fue el caso de Petrocaribe, que fue beneficioso en este caso. Pero eso debería ser un eje importante de la política de cualquier gobierno, independientemente del resultado de las elecciones de mayo. Eso es un tema, es en la agenda económica, efectivamente. ¿Cómo lograr bajar eso? Porque en la medida en la cual tú vas a poder bajar el costo del servicio de la deuda, el gobierno va a tener más dinero para invertir en educación, en salud y todo eso. Y yo creo que eso es probablemente uno de los temas más importantes de la agenda, conjuntamente con el tema eléctrico. Los médicos y otros sectores insisten en reclamar el 5% del PIB para el sector salud. ¿Es factible hacer eso luego del compromiso que se asumió de cumplir con lo establecido de la ley, por la ley del 4% en educación? Mira, dos acotaciones. Primero, yo recuerdo que durante años y años nos dijeron que era imposible cumplir con el 4% de la educación. Se está cumpliendo, obviamente se está haciendo la parte más fácil ahora, que fue hacer una inversión muy grande en infraestructura, o sea, invertir en el hardware. Ahora va a ser un poquito más complicado, porque obviamente hay que invertir ahora en el software, invertir en los maestros, invertir en los programas, un poquito más complicado, pero el dinero está ahí. En el caso de la salud, al igual que muchos otros sectores, también parte de lo que debe ser esta necesaria discusión de un pacto fiscal. Si tú vas sumando todos los compromisos que existen por leyes, con un porcentaje de eso, se pasa por mucho. Es imposible. O sea, tú sumas eso más el compromiso de la deuda, la ecuación es absolutamente imposible de resolver. Por eso, inclusive, si tú ves la ley de presupuesto de ingresos y gastos, cada año te dice, mire, según la ley tal y tal, hay que aportar esto y eso. Sin embargo, como no es posible, entonces solamente vamos a contribuir con esto y eso. Entonces yo creo que ahí parte del trabajo va a ser probablemente ir organizando, limpiando un poquito eso y ver si hay la capacidad, obviamente, de poner 5% del PIB en la salud. Hay que hacerlo, porque sabemos que esto es uno de los temas también de mucho apremio para la sociedad. Finalmente, el gobierno está empecinado en no afectar, desde el punto de vista electoral,
lo que es la finanza pública, el gasto público. ¿Tú crees que se pueda lograr que no vaya a haber ninguna alteración en términos del manejo del gobierno de cara a las elecciones? Sí, no solamente se puede, sino es que se debe. O sea, no podemos, o sea, yo no quiero imaginar de que pase un descuadre fiscal como lo tuvimos hace 4 años. Ha sido realmente un milagro y a la vez también una excelente conducta de la política fiscal, evitar de que se descarrile completamente la economía dominicana después de lo que sucedió. Recuerden que en el 2012 había un déficit previsto en el presupuesto de 20.000 millones de pesos y terminamos el año 2012 con más de 120.000 millones de pesos. Esto pudo haber pasado una vez, eso no puede pasar una segunda vez, eso descarrilaría completamente la economía dominicana. Yo entiendo que las medidas que se han anunciado van en esa línea, van en la dirección correcta. Bueno, gracias. Incluyendo una que a Adeli no le gustó, pero bueno. Vale. Henry Gebrar, economista. ¿Qué publicidad? Ya ¡Cambio fuera!